Igor Julio apunta a ser el nuevo central de la Real. Brasileño, llega del Brighton, no sabemos cifras y como este no es el vídeo de cómo va a encajar, vamos con la primera parte de su bienvenida porque el central de buen suceso, va a llegar a la Real en las próximas semanas, en los próximos días. Va a ser el primer fichaje de la Real para la próxima temporada y vamos con la primera parte de Longuietorri, que es explicaros un poquito quién es Igor Julio. Evidentemente, ya estamos viendo vídeos, ya estamos analizando data para presentároslo cuando sea oficial, pero vamos con la primera parte que es el quién es Igor Julio, porque evidentemente con ese nombre nunca ha pasado desapercibido, pero no es típico jugador en el que hayas puesto, o casi nadie haya puesto el foco en sus partidos, ¿no? Porque, bueno, pues verdaderamente lo tienes ahí, tiene nombre vasco y dices, vaya mía, un brasileño con nombre vasco, pero tampoco es de los que más vistos tenemos, ¿no? Es algo que tienes que buscar en Google exactamente lo que ha pasado con su vida. Pero bueno, yo meto la entradilla y empiezo a explicaros quién es. Lo primero que hay que decir es que se llama Igor Julio, que no es Igor, y lo segundo que hay que decir es pedirle perdón, porque voy a pronunciar su nombre mal millones de veces. Esto es como cuando digo Saharian o digo Zaka, como cuando decía Cho o Alisho o Alicho, bueno, me liaba un montón de veces, pues todo es lo mismo. Si juegan Igor Julio o Igor Zubeldia, es absolutamente imposible que diga el nombre del brasileño bien, porque me va a salir Igor Zubeldia, Igor Julio. Lo digo desde ya porque es lo que nos va a pasar a absolutamente todos. Igor Julio llegará del Brighton, ya tiene un acuerdo con la Real, shout out, mención especial para Marta Gonzalo, porque sobre la pista de Igor Julio nos puso un periodista de Brighton que decíamos, bueno, no tiene pinta de que el Brighton se tire faroles con la Real, ¿no? Era, voy a buscar el tuit y lo voy a sobreimpresionar, pero no me acuerdo el nombre, se pillaba Parker el chaval, porque es un chaval de Brighton, y aquí la que ha recogido el guante y la que ha ido dando más noticias en los últimos días ha sido Marta Gonzalo Enas, así que sobreimpresiono la noticia de Marta en Elas, porque evidentemente de todos nosotros es la primera que ha ido confirmando cosas, y hoy ya habéis amanecido leyendo noticias de Guipúzcoa, Miquel Recalde y a Beñat Barretón Diario Vasco, que Igor Julio va a ser el central de la Real. ¿Pero quién es? Igor Julio nació en Buen Suceso, que es buen suceso, evidentemente, en 1998. 98 era el dorsal que llevaba la Fiore, el 98 lo lleva tatuado aquí, con lo cual lo tiene bastante presente su año. Es un central zurdo, es un central que llegará del Brighton y es un central que sí se ha pasado todo el año lesionado o prácticamente todo el año natural lesionado por una lesión grave de muslo que esta mañana leía Miquel Recalde, que, bueno, pues gente que ha estado cercana a su entorno confirma que la operación de muslo ha sido un éxito, con lo cual se espera una pronta recuperación. Aquí los más negativos vais a decir, viene lesionado, estamos locos. No os voy a decir que no. Y los más positivos os recordaréis que aquí ya os presentamos a Nayef Aguer como un tío tendente a la lesión, y verdaderamente no lo ha sido en todo el año hasta que se lesionó en abril. Luego no jugó en el tramo final, pero creo que no tuvo mucho que ver con la lesión, sino que una vez ya no habiendo objetivos, ¿no? Pues el propio Nayef desconectó de la Real y la Real lo usó para otras cosas. Pero Igor Julio, luego acabaremos con un pequeño debate, pero nació en Buen Suceso en el 98, mide 1,85 m, pesa 84 kilos, es zurdo, puede jugar de central y de lateral. En el Brighton, de hecho, es el dorsal número 3, es un central zurdo que, verdaderamente, los primeros vídeos que podáis ver es todo elegancia, es más ancho que alto, lo cual para un central no sé exactamente qué nos dice, no es el más rápido, pero sí que anticipa bien, tiene un corpachón importante para ir al cuerpo a cuerpo y tiene unos datos que ya los analizaremos en el cómo encaja, porque verdaderamente cuando te ficha Roberto De Zerbi para el Brighton, pues te puedes imaginar las cosas que, bueno, a mí me dices central del Brighton y te digo buena salida de balón, en este caso zurdo, cabeza alta, un tío que sale desde atrás con el balón sin ningún tipo de problema, que regatea bien en distancias cortas. Eso era lo que me salía a mí en la cabeza cuando el Brighton fichaba a alguien, ¿no? Porque De Cherry era un poco de esa manera. De Igor Julio, deciros que acaba contrato en el Brighton en 2027, le quedan 2 temporadas, su valor de mercado son 20 millones de euros, pero no va a costar 20 millones de euros, que es lo importante. Este dato lo da Transfer Market, basado entre otras cosas en que el Brighton le pagó a la Fiorentina 16,5 millones de euros. Ha jugado en la Fiorentina, ha jugado en la Spal y ha jugado también en el Salzburgo. Con 18 años entró en la factoría Red Bull, porque con 18 años fichó por el Red Bull Salzburg. No sé si en Brasil
ya estuvo en el Red Bull Bragantino, o estuvo en el Bragantino que todavía no era Red Bull, pero creo que también estuvo por allí, pero luego con 18 años da el salto a Austria, al Salzburg, no jugó en Anoeta el año en el que... Claro, iba a decir, el Salzburg jugó en Anoeta, pero claro, para mí el primer Salzburg jugó en Anoeta, ¿no? Cuando la Real de Eusebio, la Real que en Europa League pierde contra el Salzburgo, en aquella plantilla estaba él, pero estaba cedido en el Wolfsberger. Él jugó primero en el Lieferin, que es el filial del Salzburgo. Para quien no lo sepas, Lieferin, Salzburgo y luego Leipzig. Para los muy buenos, Peter Pokorny vino del Lieferin, por ejemplo, antes de llegar al Salzburgo. Y hay un montón de jugadores que hacen ese salto. Bueno, pues este estaba cedido en el Wolfsberger. Estuvo también jugando en el Lieferin. Y aquel año en el que nos empató Minamino en el último minuto y nos metió gol Juan Hichan, que sigo creyendo que era un futbolista que no quería ver yo en la Real ni de pintura, pues él estaba cedido y no formaba parte del Salzburgo que nos empató. Deciros que, aunque viene de la Premier, sabéis que no me suele gustar mucho que la Real vaya a la Premier porque de normal es gente... La Premier es una burbuja, ¿vale? En la Premier se fichan entre ellos, pagan una pasta. ¿Por qué? Porque tiene ya ves tú, un mundo muy loco, ¿no? Un reparto equitativo de la tele, dan mucho dinero y todos los clubes tienen potencial para fichar. Todos los clubes pueden dejarse 20 kilos en alguien. Estamos hablando de un Brighton que, con todo el cariño, y mola mucho verle si tiene camisetas bonitas, azules y blancas, pero que no es nadie que se gasta 20 kilos sin ningún tipo de problemas en jugadores, ¿no? El verano pasado se lo gastó en Yanku a Minté del Feyenoord, creo, y no me acuerdo quién era el otro también, otro chaval que no sabíamos de dónde haya salido, y 30 kilos. Pues eso te lo puede permitir el Brighton, que se gasta 16 millones en un central que se lo quita la Fiorentina. La Real, evidentemente, no va a gastarse 16 millones en Igor Julio. La Real va a tener un central, creo que diferente a Nayef Aguer, en esto estoy convencido, un poco peor que Nayef Aguer, lo cual invita a pensar que no va a ser Igor Julio y Pacheco, sino que van a estar un poco más equilibrados, que el año pasado era Nayef, sabíais que Pacheco iba a ser el suplente, ahora parece que van a estar pues un poco más a la par. De los datos de su carrera, deciros que ha jugado en Austria, como os he dicho, 80 partidos en Austria entre el Lieferin, el Salzburgo y la cesión al Wolfsberger, 104 partidos en Italia entre los 4 años que jugó en la Fiore como central y lateral y el año que jugó cedido en la Spal, en la que metió su único gol como profesional en Copa, en una jugada que lo podéis buscar. Es un Spal 5 Brescia 1 o Spal 5 Verona 1. Si buscáis en Google, Spal metió gol, sale desde atrás, se va de un par, mete bien el cuerpo y delante del portero no se pone nervioso. Es como... Define como un delantero brasileño, la verdad, básicamente, pero es verdad que es una jugada rara porque el central no está llamado a aparecer por esas líderes, ¿no? Pero jugó en el Spal, cedió por la Fiore. En la Fiore coincidió con Álvaro Odriozola en el año en el que estuvo por allí Odriozola. Este era uno de los 3 centrales, también puede jugar de lateral, pero tiene un cuerpo un poco híbrido, ¿no? Porque 1,88 m lateral no es muy habitual, pero tampoco 1,88 m de central no es muy alto. La Real ya sabéis que este año ha adolecido de falta de centímetros, que luego John Martín, Aerolíneas, John Martín, evidentemente lo equilibra todo porque lo gana todo por arriba, pero la Real, pues ahora mismo, por ejemplo, vino un central más bajito que Nayef Aguer y un central que ya lo diremos también cuando esos datos los sacaremos cuando sea cómo encaja, porque en duelos aéreos ya os adelanto que no es el más ganador. Anticipa bien, es un tío que es muy fuerte. ¿Qué quiere decir con que es fuerte? Pues que esas jugadas en las que vas a meter el cuerpo de hombro te las vas a llevar, pero por arriba verdaderamente no es un central que digas, pues se las va a llevar todas, ¿no? Como se podía pensarlo de Nayef Aguer, que tenía bastante más planta. El tema con el Brighton. Le ficha Roberto de Chervi, que el año pasado se marcha. Se va a ir Igor Julio del Brighton después de jugar 30 partidos en 2 años, que son 9 partidos esta temporada. Esta temporada solo ha jugado 1.300 minutos por una lesión de muslo que desde el 1 de enero le ha permitido jugar solo 2 partidos, el primero y el último. En medio ha estado en todos lesionados de una lesión bastante grave del muslo que, claro, cuando le ves el cuerpo dices, hombre, si te rompes algo ahí, evidentemente va a costar que coja el tono muscular. Pues le ha costado mucho, pero, repito, lo decía hoy Miquel Recalde de Noticias de Guipúzcoa, gente de su entorno confirma y afirma con rotundidad que la operación ha sido un éxito, con lo cual estamos hablando de un jugador que va a estar completamente disponible para la Real de la pretemporada y que no debería lesionarse más que otros. Aquí sé que os vais a acordar de Andrés Silva, que vino lesionado del muslo y que en septiembre estaba para jugar, que debutó en septiembre, aunque muchos no se acuerdan, porque luego es verdad que él vino con una lesión, pero luego tuvo un par más. Aquí es un riesgo el que asume la Real, evidentemente, porque un futbolista que ha estado 4 meses sin jugar, ahora con la pretemporada, igual en cuanto empiece la carga de trabajo y se rompe, pero bueno, es un futbolista que
Pero antes, si estuviera al 100% sano, al 100% siempre, no estaría a nivel de la Real. Entonces, bueno, es una apuesta que tiene la Real de un central que, en este caso, creo que sí va a acompañar a Ion Pacheco. Como os decía antes, Nayef venía a ser claramente titular, pero Ion Pacheco, pues ahora tiene un central mejor que él en principio y que para algo viene de fuera, para marcar la diferencia, pero que no tiene por qué sentarlo de todas. Deciros también que tiene experiencia en Europa, que ha jugado Europa League y que es subcampeón de la Conference, como prácticamente todos los jugadores de la Fiorentina en los últimos 4 años, porque han jugado, creo que son 2 finales y otras 2 semifinales, con lo cual, bueno, pues Igor Julio es uno de los que perdió la final del Olympiacos, no, la final del año anterior, que creo fue contra el West Ham, igual perdió Igor Julio la final de... Puede ser, no, la verdad que no lo he mirado exactamente, pero puedo perder la final de la Conference contra Nayef Aguer, contra el West Ham de nuestro queridísimo David Moyes. Pero aquí quedan los datos, este es Igor Julio, y para acabar el vídeo, un debate, un lanzamiento para que opinéis, porque ¿en qué situación deja esto a Ion Pacheco? Ion Pacheco, repito, yo ya di su nota, le suspendí este año, Ion Pacheco no ha hecho un buen año. Ion Pacheco el año pasado tuvo picos y valles con errores groseros, como el día del Villarreal, que regala un gol en una noveta que se le va la olla, que hace un pase de central a lateral que está completamente prohibido, la roba Baena, pum, gol del Villarreal 0-2. Tiene esos errores, tiene esas desconexiones, pero Ion Pacheco ha renovado esta temporada por la Real, hasta 2030. A Ion Pacheco le quedan desde hoy 5 años de contrato. Ion Pacheco hace 2 temporadas fue el mejor central del Europeo Sub-21, y lo digo porque vi aquel europeo y la verdad que la selección era como Ion Pacheco el central zurdo y el Dalao el que pudiera, porque Guillamón no estaba bien, porque Aitor Paredes no estaba bien. Creo que acabó jugando Aitor Paredes al lado de Ion Pacheco, Ion Pacheco era el bombero, porque los otros la liaban, Guillamón y Paredes, e iba Ion Pacheco a librarla. Creo que si Ion Pacheco hubiera jugado ese europeo como central del Wislet Lot, del W Lodz de la Liga Polaca, pues Olave lo habría tenido como, hay que ficharlo, y la Real lo habría acabado fichando, pero es de los nuestros, y repito, aunque no ha estado bien, y en los Juegos Olímpicos tampoco estuvo bien, es un tío con unas capacidades tremendas, que es que, también lo ha dicho muchas veces Miquel Recalde en Radio Marca, el Atlético ha tenido siempre 2 ojitos derechos en Zubieta, uno es Barrene y el otro es Ion Pacheco, y aquí pues es que Ion Pacheco se va a plantar en su 4ª temporada en el primer equipo y nunca se le han dado galones de titular. ¿Que te los tienes que ganar? Sí. Ion Pacheco se los ha ganado por momentos, porque cuando se lesionó Lenormand antes del Mundial de Qatar, Ion Pacheco jugó un mes entero. La Real ganó 8 partidos consecutivos, perdió en Getafe, pero creo que ganó 9 de 10 o 8 de 10 con Ion Pacheco de central, porque se lesionó Robin la semana que fuimos a Old Trafford y allí uno de los mejores fue Ion Pacheco estaba mayor, pero frenando a Cristiano Ronaldo. Entonces, yo sigo creyendo que está ese futbolista ahí, sigo creyendo que Ion Pacheco tiene esas condiciones, sigo creyendo que Ion Pacheco puede rendir a ese nivel y no sé en qué momento o en qué situación le deja este fichaje, porque es un poco como cuando a Aguirreche le traen delanteros, cuando a Ien le traen laterales, vale, está muy bien, pero tiene que llegar un momento en el que tienes que apostar de verdad por él. Una de las cosas que no ha hecho Imanol nunca es apostar por Ion Pacheco. El año pasado, repito, porque no le dio tampoco muchos motivos, pero es una apuesta estructural, contrato hasta el 2030, que es que son muchísimos años de contrato los que le quedan a Ion Pacheco, con lo cual en Zubieta le ven el futuro. Pero verdaderamente nunca le han dado la tesitura, ¿no? Porque cuando Imanol pronunció la frase esa absurda de lo del Athletic, una columna de opinión de Michel González en el diario, que tenía mucha razón, que cuando Yarzábal la petó un par de veces y no había empezado a meter goles todavía, la Real vio a Yarzábal al título y dijo, tengo a Bruma cedido hasta junio, Chori Castro, acabas contrato, le dio la carta a libertad y se fue al Málaga. ¿Por qué? Porque Yarzábal ya había demostrado que merecía esa oportunidad. La Real se la dio y Arzabal respondió, eso no se ha hecho con Turrientes, eso no se ha hecho con Ion Pacheco. El año pasado se va Lenormand y yo pensaba, bueno, pues Ion Pacheco central titular. ¿Que la cagó un par de veces? Sí, la cagó en Cornellá en el inicio de temporada. Pero ¿por qué te marca más el partido de Ion Pacheco en Cornellá con un error grave que encima no acaba en gol que el partido de Getafe que acabamos a 0 y que la Real defiende súper bien al Getafe aquel día que se lesiona a Mari Traoré? Bueno, pues porque nos fijamos más en los errores de los defensas y los porteros que probablemente de los aciertos. Y redoblo la apuesta porque ¿dónde deja esto a Ion Martín? La Real se va a presentar con Igor Julio y Ion Pacheco como centrales zurdos, Igor Zubeldia y Aritz Lustondo como centrales diestros. ¿Dónde deja esto a Ion Martín, que ya ha demostrado que está preparadísimo para esto? Ion Martín, yo sigo creyendo que le iban a dar el 26 el año que viene, que iba a jugar... bueno, que iba a jugar, no, que iba a no ocupar una ficha profesional, porque total, ¿para qué? ¿No? Te puedes ahorrar que la ocupe, bueno, pues le pagas lo mismo que le vas a pagar como si fuera el 24, pero llevando el 26. Pero claro, es que ahora ese 26 puede tener una doble lectura, que es que Ion Martín puede jugar con las inferiores, o puede jugar con el Sanz en este caso, que va a estar en segunda división. ¿Va a plantarse el Sanz en segunda con Perú, con Luquen y con Ion Martín?
Pues es un poco la duda que tengo, porque el Sanse no lo hizo con John Pacheco en su día, tenía dorsal del filial, le dieron el 12 del filial, pero solo jugó un día, y no quiero ni leer más de, no, hay que bajar a John Pacheco. John Pacheco jugó 90 minutos contra el Pucela Nanoeta, y fue un escándalo absoluto decir, este tío no puede jugar en segunda división porque es una barbaridad de bueno y es tremendamente superior. Que si hubiera jugado en segunda se habría salvado al Sanse, no tengo ninguna duda, pero es ciencia ficción. Pero John Martín, ¿qué vamos a hacer ahora con él? Porque ha demostrado que puede estar arriba y sobre todo el caldo de cultivo. Si juegan otros y fallan va a ser, pero si es que este chaval ya está preparado. Es que este chaval de verdad ya ha demostrado que está preparado. Con lo cual, ¿por qué tiene pinta de que no va a ser uno de los cuatro centrales titulares uno de los cuatro centrales de la rotación de la Real? No lo entiendo. En un verano en el que nos tenemos que volver a ilusionar que el primer nombre que vaya a venir sea un central, pues yo tampoco lo entiendo. No os digo vender motos, pero creo que estamos en un momento en el que la Real nos tiene que ilusionar y un central evidentemente no nos va a ilusionar. Repito, los vídeos tienen muy buena pinta. Si está sano, creo que la Real va a encontrar un buen central. De hecho, aprovecho, ya que no lo he hecho hasta ahora, os voy a sobreimpresionar un tuit de Nacho González, compañero de la media inglesa, que bueno, todos le conocéis de Dazón en la Premier, que ayer por Twitter explicaba un poco cómo era Igor Julio, que tiene muy buena pinta. Repito, si está sano, pero es un tío que está, pues que este año ha jugado 9 partidos, con lo cual esta es tu apuesta cuando tienes a Pacheco, a John Martín, pues eso ya a gusto de cada uno. Yo habría preferido que el primer fichaje fuera un delantero centro, pero bueno, así funciona el mercado, que el mercado es un servío, que decía Olave, con lo cual igual la Real ha ido por un delantero y le han dicho no, vuelve en un mes, y está pues intentando cerrar cosas antes de cerrar ese 9, pero verdaderamente quedan semana y media para que la Real llegue a Zubieta, vuelva a Zubieta, y veamos a ver cómo empieza el proyecto 1.0 de Sergio, con mucha gente en Zubieta, y veremos a ver cómo empieza. Os leo, le dais like, os suscribís, y repito, esto no es el Onguitorri, pues eso ya hablaremos más adelante. Bueno, esto es el Onguitorri, pero no es el cómo encaja. Ya veremos más adelante un poco todo eso de cómo encaja Igor Julio, y este simplemente es presentaros al que va a ser nuevo central de la Real. Os leo, like, os suscribís, nos seguís en redes, muchas gracias. Agur.